Instituto de Vivienda del entonces Distrito Federal. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. Está mi amigo y cómplice de Centro Urbano, Horacio Urbano, que ha hecho que hemos empujado estos ciclos de conversatorios y vamos en el sexto. Esperamos poder continuar con la colaboración con vistas a que podamos seguir dialogando y pues ampliando las visiones y vertientes que existen en la política exterior. Finalmente, y esperando a que pueda entrar con celeridad el maestro Carlos Martínez Velázquez, que es director general de Infonavit, en un momento lo esperamos. Pero pues sin mucho más, la idea de la dinámica que tenemos pues es básicamente es dar un posicionamiento, dar como su visión acerca del tema para después vamos a hacer unas rondas como de 1 minuto. Entonces tienen como 5 minutos cada uno para decir cuál es su posición, cómo entienden la vivienda social y también sobre todo pues qué es lo que sienten al respecto del tema. Este es un foro de apertura de tratar de buscar opiniones a veces discordantes, a veces controversiales, y creo que tenemos los ingredientes necesarios. Y sin mucho más, le pediría también a mi amiga Karina que por favor inicie. Adelante. Muchas gracias. Pues estoy muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. Quiero agradecerle muchísimo a la subsecretaria Marta Delgado, también a ti, Javier, por este empuje y obviamente a Horacio Urbano porque tienen esta iniciativa y nos han invitado a participar en este foro. Me da mucho gusto además estar hoy con dos grandes colegas y cómplices, la doctora Edna Vega de la CONAVI y el arquitecto Agustín Rodríguez de Foviste. Y bueno, esperamos que un poquito más tarde se conecte también Carlos Martínez del Infonavit. Y justamente, pues como equipo hemos estado trabajando desde hace ya varios años, algunas personas con mucha más experiencia en el sector, con muchos más años, pero trabajamos como equipo justamente con el encargo que nos ha dado el presidente de la República de resolver el problema del rezago habitacional con una perspectiva social en donde las personas se involucren, ¿no?, en la construcción de su hábitat. Y que atendamos siempre a los más pobres, ¿no? Primero los pobres, como lo ha dicho muchas veces el presidente. ¿Y cuál es el contexto? Bueno, a lo mejor está un poco de más decirlo, pero para que todos tengamos, partamos de la misma base, yo creo que tiene más de 50 años que el Estado está buscando activamente resolver el problema de la vivienda, pero los esfuerzos no han sido suficientes porque no se ha entendido realmente la vivienda como un derecho humano como tal, ¿no? Algunas de las soluciones están enfocadas o han estado enfocadas en el tema económico y no tanto en resolver el tema del derecho humano, de poder satisfacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues desde los años 80, si ustedes lo saben, el modelo ha sido un modelo expansionista, se agravó en los 90s y en los 2000s, en donde la construcción de la vivienda social se desvinculaba con el territorio, se desvinculaba con las ciudades y muchas veces era producir vivienda y se extendía, ¿no?, hacia las periferias de las ciudades y en esta ciudad, pues sin fin, digamos, en donde se estaban sustituyendo cultivos, ¿no?, por cultivos de viviendas, hizo que sucedieran varias cosas. Lo primero, pues, es que no se tomó en cuenta las necesidades de las personas, ¿no?, en el entorno urbano y tampoco en el territorio, pues, que hubiera las condiciones como la infraestructura, los servicios, las redes de transporte, que son fundamentales, ¿no?, las escuelas, los centros de trabajo. Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que en los últimos años las superficies de las ciudades han crecido 3 veces más que su población y el resultado de este modelo ha sido que no se ha batido el rezago habitacional. Hoy tenemos 9.4 millones de viviendas que presentan este rezago habitacional. Y esto, la verdad, nos demuestra que la política de vivienda, pues, aún estamos en deuda, ¿no? Especialmente con quienes más lo necesitan. Y estos índices de rezago urbano y habitacional, pues, nos han demostrado que el pilar de nuestras ciudades, que es la vivienda, debe de fortalecerse para que podamos incidir realmente en la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que no solamente se piense como que el sector de la construcción es el motor de la economía y entonces así vamos a hacer vivienda, pensando en que esto va a reactivar con un enfoque económico. Eso, pues, obviamente tenemos que, lo estamos trabajando justamente ahora en la contingencia en la que nos encontramos. El presidente de la República nos ha pedido poner un especial énfasis en la vivienda y justamente ahora en la contingencia sanitaria nos hemos dado cuenta
que muchas veces el quédate en casa era distinto para las personas que más tenían y para las personas que menos tenían, ¿no? Y que eso justamente puso los reflectores en las asimetrías, en las desigualdades que hay en nuestras ciudades. Y justamente la vivienda se tiene que entender como este espacio donde nos sentimos seguros, seguras, tranquilas, confortables, ¿no? Y que además hoy la vivienda se ha convertido en el espacio productivo, en el espacio educativo, ¿no? Todo en un solo lugar. ¿Qué estamos haciendo desde el gobierno? Como de manera transversal, retomando la rectoría del territorio, esto incluye también la política de vivienda. Y aquí algo muy importante es que en el Programa Nacional de Vivienda, lo que se ha buscado, primero pues se hizo de manera conjunta con todos los organismos nacionales de vivienda, se hizo también de manera regional, tuvimos varios talleres, lo construimos interinstitucionalmente y esto ha hecho que sea pues, un documento bastante fuerte, que es una hoja de ruta que nos está marcando a todos hacia dónde ir y pues lo más importante es esto, que la vivienda se deje de pensar como un producto comercial y que se vincule realmente a las necesidades de las personas en el territorio. Entonces, pues lo estuvimos trabajando con la doctora Edna Vega, hay un equipo muy amplio, ¿no? Todos los que estamos aquí presentes desde pues, muchos meses antes de entrar al periodo de transición, se integraron los 7 elementos de la vivienda adecuada y esto justamente reconoce que la vivienda, indistinto a el tipo de vivienda que sea, tiene que tener estos 7 elementos, tiene que estar integrada en el territorio, tiene que ser asequible, no puede representar más del 30% de los ingresos de una familia, ¿no? Los costos asociados a la vivienda, tiene que estar bien ubicada, tiene que contar con servicios, tiene que tener adecuación cultural, materiales de calidad y justamente, pues aprovechando que están aquí, no quisiera yo como robarles más tiempo, dejar que desde los organismos nacionales de vivienda se puede hablar de las acciones que se están tomando con relación al tema de la vivienda social, pero sí es importante decir que el Programa Nacional de Vivienda fue como un pilar muy importante, porque esa es esta hoja de ruta que nos marca una línea. Lo segundo, pues es que desde el gobierno nacional estamos buscando que las acciones sean integrales en el territorio. Entonces, un ejemplo de ello es el programa de mejoramiento urbano, en donde se empieza desde el espacio íntimo, desde el espacio privado, que es la vivienda, y de ahí volcamos hacia la ciudad, hacia el espacio público, con el mejoramiento integral de los barrios. Entonces, se le da certeza jurídica también a las familias y en estos 3 componentes es como se busca que las colonias más marginadas, en donde viven las personas más pobres en las ciudades, normalmente son las colonias periféricas, pero no exclusivamente, puedan tener digamos, esta intervención en estos 3 pilares. Y finalmente, hablar que la planeación es muy importante, ¿no? Y justamente si planeamos en dónde se va a hacer vivienda, y justamente hoy que estábamos hace un momento en el Consejo de Administración del Infonavit, se hablaba del convenio que se firmó con el Gobierno de la Ciudad de México. Y en temas de planeación eso es muy importante, no excluir a la vivienda social, porque lo que buscamos es poder promover que haya una mayor interacción en las ciudades, una mejor integración, que las personas con niveles distintos de ingresos puedan compartir los mismos espacios públicos, ¿no? Y eso también de alguna manera nos fortalece como sociedad, porque aprendemos a estar, digamos, a convivir, a compartir, a estar juntos, pero también favorece la movilidad social. Entonces, creo que la planeación es algo muy importante, tenemos que tener ciudades mejor planeadas y a partir de esto poder combatir de forma directa el rezago habitacional, porque si no lo hacemos así, y si no lo vinculamos con el territorio, si no lo vinculamos con el desarrollo urbano, pues siguen siendo acciones aisladas. Por mi parte sería todo, es como una reflexión inicial para después seguir con el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, señora subsecretaria. A continuación, me gustaría pedir, bueno, me falta, por supuesto, la bienvenida que tenemos con nosotros al director general del Infonavit, a Carlos Martínez. Muchas gracias, Carlos, por estar acá. Me voy a permitir leer nomás una breve semblanza. El director general del Infonavit ha elaborado en diversos cargos en la Administración Pública Federal con funcionarios en temas relacionados con economía, planificación institucional
y protección del consumidor. Ha colaborado de cerca con la sociedad civil para promover la protección de los consumidores y formó parte del equipo de la ahora secretario Meyer en la generación de los proyectos urbanos de esta administración. Me gustaría continuar. Estamos, señor director general, dando seguimiento a las posiciones. Entonces, son 5 minutos de posiciones y después es un diálogo relativamente rápido entre las partes, ¿no? Para ir aprovechando la paridad de género y dar mensajes, me gustaría, por favor, pedirle a la doctora Edna Vega si pudiera darnos su posición y son 5 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias y es un gusto ver a la subsecretaria Karen Arbizu, los compañeros Agustín Rodríguez, Carlos Martínez y gracias Javier Horacio por este espacio que se vuelve muy valioso en estos momentos. Yo me permitiría, más bien si me permiten, una pequeñísima presentación en este tiempo que tenemos. Discúlpeme, no soy el mejor millennial. Creo que le tengo que picar aquí a una cosa para compartir. Ah, ya está. Listo. ¿Sí se ve completo? Sí. Bueno, pues justamente como lo expresó la subsecretaria Karina Arbizu, digamos, partimos desde la época de la transición, que suena ya como muy lejana, pero no es tanto, de un planteamiento básico que tiene que ver con justamente el nombre de este foro, que es la posición de ubicar a la vivienda como un derecho humano básico y así ha sido el actuar de todos los que integramos el sector y que estamos incorporados en este proyecto. Entonces, pero no sé cómo se mueve. Permítanme un segundo. Y bueno, efectivamente, yo creo que sin duda Karina estableció el parámetro de los temas a discutir en este foro y tiene que ver, bueno, con los antecedentes respecto a esta gran contradicción que se desarrolló en las últimas décadas en el sentido de construir de manera extensiva y masiva vivienda y que al final de cuentas no dio... Bueno. ¿Sí se escucha? Sí. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, doctora, perfecto. Acá se oye mucho ruido. Sí, perdón, una disculpa. Y bueno, la gran contradicción entre esta gran producción extensiva, masiva, que tampoco respondía a las necesidades de la población, y entonces el recurso público hacia dónde se dirige. Entonces, desde la transición, con el privilegio de compartir con los compañeros un planteamiento, bueno, se llegó a la elaboración del Programa Nacional de Vivienda, que efectivamente coloca al centro de todas las estrategias de la política habitacional a las personas en términos de sus necesidades y las del territorio. A partir del planteamiento de como desafíos tendremos que generar una nueva política habitacional que fuera acorde justamente al nuevo proyecto de nación, transformar esos paradigmas que privilegiaban la lógica del mercado sobre la atención de las necesidades de la población y garantizar el derecho humano a la vivienda adecuada. Este Programa Nacional de Vivienda, que encabezó SEDATU, donde nos sumamos todos los organismos nacionales de vivienda, pues justamente parte de este reconocimiento de los componentes de la vivienda adecuada que declaró Naciones Unidas. Entonces, partimos de que la obligación del Estado mexicano es promover, respetar y proteger, garantizar el derecho de la población mexicana a este derecho con los 7 componentes que ya todos ustedes conocen, pero que nunca está de más destacar, porque eso es justamente lo que le da la lógica a lo que está haciendo cada organismo nacional de vivienda,
que tiene que ver con la seguridad de la tenencia. Siempre subrayo, no es lo mismo a propiedad privada, sino que la persona, la familia no estén amenazados por algún tipo de desalojo. La disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la vitalidad, la accesibilidad, la ubicación adecuada y la adecuación cultural. Entonces, cada uno de los organismos nacionales de vivienda están trabajando para garantizar estos 7 componentes del derecho humano a la vivienda adecuada. Y por supuesto, como ejes transversales, pues tiene que ver con la equidad de género y las condiciones para el desarrollo de niñas y decir toda la población. Garantizar Un minuto, doctora. Garantizar la realización de las distintas actividades, es decir, que también se incorpore al tema de la vivienda el tema de espacios productivos. Y bueno, cómo entonces se articula, contribuye a garantizar este derecho. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que ya hemos estado haciendo. Cómo entonces cada uno de los organismos contribuye a este planteamiento. Mientras lo decía en un primer momento, siempre es difícil. Para 2019 justamente hicieron varias transformaciones para la responsabilidad de CONAVI, donde se convirtiera en un organismo ejecutor de los programas federales de vivienda, asumiendo lo que el presidente llama que existían programas confetti, ¿no? Todo difuso, confuso y que era no de mayor impacto. Entonces, bueno, para CONAVI quedó esta responsabilidad de convertirse en el organismo ejecutor de estos programas, en tanto SEDATU asume la responsabilidad del diseño y la orientación de la política habitacional. Entonces, en esta lámina ustedes pueden ver lo que se logró avanzar el año pasado en los 3 programas de vivienda social, mejoramiento urbano y el Programa Nacional de Reconstrucción. Prácticamente llegamos a casi 100,000 acciones de vivienda con los 3 programas, con un recurso aproximado de 9,000 millones de pesos. Para 2020, las metas se ajustaron y tenemos el programa de vivienda social, el Programa Nacional de Reconstrucción y recientemente el Programa Emergente de Vivienda, que consiste en dar apoyo directo a la población a 166,000 acciones de vivienda en 15 entidades del país y de 69 municipios. Pues, digamos, la tarea, el desafío que tiene CONAVI como integrante de este sector, y así como ha habido muchos problemas que hemos enfrentado, también Javier lo decía, muchas resistencias, obstáculos, pero vamos caminando con un gran compromiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. En un sentido y también para continuar el diálogo, me gustaría pedirle a Horacio Urbano que nos hable un poco de los distintos posicionamientos, por favor. 5 minutos, Horacio, por favor. Y sin mute, ahí ya para que no sigas mi mal ejemplo, mano. Estás en mute todavía. No te deja. Te juro que no soy. Ya estás. Ya estoy. Puesto. Y sí, atento con el tiempo porque sé que la guillotina es implacable, caray. Pero bueno, dentro de las presentaciones, a mí me parece que la política de vivienda, la nueva política de vivienda, tiene un sesgo social que le hacía mucha falta a la política pública nacional. Es clarísimo que la política de vivienda y de desarrollo urbano debiera estar enfatizada en atender a la gente. Eso me parece que era de sentido común. Lo otro, que evidentemente hay segmentos de población que tienen mayores carencias y que vivimos en un entorno que ya está marcado por algunas distorsiones que se han hecho a lo largo de décadas de destruir los tejidos urbanos y de crear un nivel de pobreza que hace muy difícil que la gente de menores ingresos pueda vivir en las ciudades, lo cual es un reto importante. Aquí que tenemos Infonavit, Foviste, CONAVI, me parece que hay muchísimas opciones para que la gente pueda tener acceso a los magníficos créditos del Infonavit o del Foviste. La banca está muy bien con créditos
Y me parece que lo que en este momento habría que hacer es entender la vivienda como un sistema integral, en que todos estos créditos de muy poco van a servir si no se permite que los gobiernos municipales hagan su chamba, permitiendo que se generen viviendas donde, cómo y que permitan atender a quien se necesita. Entonces, el gran reto es un reto de política urbana para poder hacer viviendas donde se requieren para los segmentos de población en base a una estructura planeada. Hay mecanismos de crédito, lo cual es una gran noticia. Me parece que el reto fuerte que tenemos por delante es crear condiciones para que en la parte que se requiera el recurso público, bueno, los cómo los tenemos muy claros. El qué sería, por ejemplo, hay dos grandes qués. Uno, ¿qué se va a hacer con la política pública para poder generar los recursos que el gobierno requiere, por ejemplo, para fortalecer los programas de CONAVI? Por la parte privada, ¿cómo lograr para que la iniciativa privada entre a participar más decididamente y sobre todo en los segmentos que se requiera atender socialmente, no únicamente en la parte que es negocio hacerlo? Entonces esa me parece importante. Y bueno, dije que eran dos. La tercera vertiente que me parece fundamental es el reto de coordinación institucional que permita que la política que está haciendo SEDATU para ordenamiento territorial, desarrollo urbano, pueda bajar a nivel municipal y se traduzca en instrumentos de planeación, de planeación urbana, legislaciones urbanas, inversiones en las infraestructuras que se requiere para que todo este sistema funcione de una forma armónica y enfocados todos al mismo camino. Creo que tenemos todos los elementos para hacer una gran política. Es muy importante que el gobierno esté poniendo énfasis en lo que tendría que haber sido el énfasis de esto siempre, en atender el derecho humano a la vivienda y en crear condiciones que permitan que los agentes económicos se sumen a ese proceso. Yo no me extiendo porque me parece más interesante lo que dicen los titulares de los Fonavis y Karina, por supuesto, en la parte de política pública, y me espero al siguiente turno para dar un rebote sobre lo que ellos comenten. Y bueno, gracias a todos y querido Javier, ahí la dejo. Muchas gracias, Horacio. Sí, ya vi. 2. Te lo cobro de los otros conversatorios. No te apures. ¡Hombre! En ese sentido, me gustaría pedirle al director general de Infonavit, a Carlos Martínez, si nos pudiera dar su posicionamiento. Y son 5 minutos, querido director general. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y gracias por la invitación, por supuesto, gracias Javier. Bueno, me gustaría en general y sobre todo tratándose del tema de vivienda, ser incluyente, reiterar lo que ya decía la doctora Edna Vega, que el planteamiento de esta administración ha sido ver la vivienda como un derecho, no como una mercancía, y en ese sentido el Infonavit es una herramienta que tiene el trabajador para hacer posible ese derecho. Entonces, lo que tenemos lo que hemos buscado es hacer que efectivamente se cumpla, y el derecho a la vivienda solo se culmina en cuanto el trabajador tiene una escritura debidamente regular en sus manos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo lo posible para que eso suceda. En ese sentido, pues nosotros nos hemos dedicado a reestructurar créditos que venían en salarios mínimos que eran carísimos para el trabajador. El año pasado 186,000, este año 100,000 créditos que son conversiones a elementos que le dan un pago fijo al trabajador, trabajando con el tema de unamos créditos para que familias familias diversas o gente que no tiene alguna relación jurídica puedan sacar un crédito juntos y puedan comprar una casa de mayor valor, en mejor ubicación, etcétera. Y la otra parte que creo que el Infonavit se debe entender así, pues es un fondo mutualista donde tienes ahorradores y compradores de vivienda, y ese fondo de ahorradores pues tiene que dar rendimiento a quienes no sacan un crédito a la vivienda, porque eso se complementa en la pensión, y en ese sentido el Infonavit funciona también como una herramienta del sistema de ahorro para el retiro, pero a la vez te permite la salida para que puedas formar un patrimonio. Entonces, en ese sentido, el Infonavit es una institución que ayuda a formar patrimonio, ya sea del lado del ahorro o del lado de la vivienda. Y en ese sentido, para todos los trabajadores que ganan menos de 12,000 pesos, el Infonavit es la única opción financiera en el mercado. Es la única posibilidad de adquirir un crédito hipotecario. En ese sentido, pues tenemos una cobertura enorme. Incluso con trabajadores que ganan más de 10 salarios, tenemos una buena cobertura. Es decir, es una herramienta para todos. Y lo que se tendría que problematizar, y es parte de lo que hemos estado poniendo sobre la mesa, y es parte de
un debate ya de hace mucho tiempo sobre cuál debería de ser el papel del Infonavit en el mercado de crédito. Muchos han asegurado que el Infonavit tiene que dedicarse al acceso al crédito, y en ese sentido el Infonavit ha sido relativamente exitoso. Ha tenido un acceso, ha generado un acceso que de otra manera difícilmente se hubiera visto en el país, y esto ha generado vivienda formal, urbanizaciones más o menos formales, etcétera. Pero también la obsesión con el acceso ha generado la historia que ya sabemos, ¿no? Una expansión desmedida, falta de planeación urbana, precisamente por lo que decía Horacio, la falta de capacidades municipales en la planeación, y finalmente, pues, una vivienda que no ha servido para los fines sociales que se pretendía. Vivienda sin servicios, vivienda alejada de los centros urbanos, vivienda incluso construida en zonas de riesgo que generan un quebranto para el propio ahorro del trabajador y para el propio fondo que se constituye para generar esos créditos, ¿no? Entonces ahora es momento de arreglar eso. El reto es cómo pasas del acceso al crédito a la sustentabilidad crediticia, eso entendido en el sentido de que se tiene que flexibilizar los modelos de crédito, ser mucho más innovadores para que la gente verdaderamente lo acabe de pagar y tenga una escritura liberada en su mano. Solo ahí es donde el Infonavit cumple su misión como una herramienta de financiamiento para garantizar el derecho a la vivienda. De otra manera, pues estamos hablando de otra cosa que ya no queremos que sea el Infonavit, ¿no? Sería el planteamiento inicial. Muchas gracias, Carlos. Yo en el mal ejemplo del refresco rojo y Carlos con agua, qué barbaridad. Eso no quita que sin duda el tema de la vivienda es un tema complejo, es un tema que no solo incluye la parte del financiamiento de las oportunidades, las dinámicas sociales, la generación de comunidad y las resistencias que existen. Me gustaría pedirle, por favor, señor director Agustín Rodríguez, si pudiera platicarnos un poco desde su posición. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Saludos a todos mis compañeros, a Carlos, Karina, Edna. Pues bueno, Javier, tenemos que entender que también en la parte de la planeación en las ciudades, ¿qué es lo que buscamos con los objetivos de ciudades incluyentes y competitivas? Recordar que la vivienda sí es un elemento estructurador de la ciudad, pero no es el único, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es, primero, cuáles son los objetivos generales de la planeación urbana, hacia dónde queremos llegar. Y los objetivos los tenemos claros desde hace mucho tiempo, en la parte académica, en la parte profesional del urbanismo. El problema con el que tenemos en el país es la aplicación de esas políticas y que logren aterrizar, como bien decía mi amigo Horacio, a la parte municipal. Si no hay esa política de vivienda con incentivos y con dientes para tener responsabilidades y se deja a la falta de profesionalización de algunos estados y municipios el desarrollo de los centros de población, pues va a ser un cuento de nunca acabar y vamos a tardar 100 años en tener resultados concretos, porque lo que ahorita podemos hacer nosotros a nivel nacional es dar las líneas de acción. Pero mientras esas líneas de acción no se ejecuten adecuadamente en los centros de población, en una política, pues sí dinámica, pero sobre todo que se tome en serio el desarrollo urbano, que se tome en serio el hecho de tener ciudades realmente adecuadas, competitivas, incluyentes, profesionalizar el transporte, las conectividades que sean adecuadas. Eso es como para empezar, como para iniciar en contexto de lo que significa la vivienda. Y a partir de ahí, a partir de que ya contemos con esa política nacional de planeación adecuada y de objetivos muy precisos, en lo que nos corresponde a nosotros es dar las bases de lo que, como estamos tomando la rectoría de los proyectos, estamos tomando la rectoría de hacia dónde queremos llevar a la vivienda, con nuevos parámetros de vivienda.
no podemos seguir dando viviendas de 50 metros cuadrados. Realmente con eso lo que estamos logrando es hacinamiento, es rezago social y que desafortunadamente en los últimos 20 años, bueno, se tomó como un número más, como un elemento de producción masiva. Bueno, afortunadamente ya estamos contrarrestando eso con muchas iniciativas y muchos proyectos que tenemos, pero de alguna u otra manera tenemos que hacer que la vivienda de interés medio, de interés social, con una política muy clara de integración a los centros de población, donde las familias puedan tener acceso a todos los servicios de la ciudad, a cultura, recreación, parques, transporte, escuelas, y que por una parte los centros urbanos y la zona rural, que también podemos ir ordenando adecuadamente, porque también se puede planear en base a estas ciudades jardín, como lo decía Culjas. Podemos ir más allá, pero no va a pasar de buenas intenciones si no aplicamos una política realmente de incentivos al que haga bien las cosas y de responsabilidades al que no haga bien. Inicialmente, en lo que corresponde a este tema, lo dejo en la mesa y ya si quieren, más adelante platicamos en particular lo que estamos haciendo en Foviste para mejorar y dar ese salto de interés social a interés medio en la vivienda de Foviste. Afortunadamente ya lo logramos y estamos en camino de materializar. Muchas gracias, muchas gracias a todos por sus posicionamientos. Quizá me gustaría ir recobrando parte de la visión de mi subsecretaria ¿y el sector privado qué rol juega? Y sobre todo, ¿en qué sentido, cómo se puede optimizar el rol del sector privado en el tema de vivienda? Más allá solamente de la parte normativa, la parte de financiamiento. ¿Cuál es ese rol? Porque es un jugador importante, aunque pues tiene sus limitaciones y requiere del acompañamiento del Estado. No sé quién quiera ahí. Perdón, se me olvidó decirlo. La dinámica es de a minuto por persona y soy implacable con la guillotina, como decía Horacio. Entonces, Agustín levantó la mano entera, le voy a dar y después ahí vamos dando seguimiento. Vas, Agustín, corre tiempo. Corre tiempo. Bueno, lo que es el sector privado indispensable, esa alianza estratégica integral por la vivienda que estamos buscando, no se puede caminar si el sector privado no está de la mano con el sector público. Tenemos que hacer las alianzas, tenemos que hacer las políticas para generar esta buena dinámica entre el sector privado y público. Para que todos caminemos de la mano tenemos que ir integrados. Y por supuesto que las líneas de acción las establece el sector público. Entonces, en estos últimos años, bueno, como se le dejó al libre mercado la toma de decisiones de la vivienda, el dónde, el cómo y el cuánto, pues fue el desorden que tenemos actualmente. Entonces, si logramos tener una línea de acción, una ruta crítica efectiva de qué es lo que buscamos para las ciudades y para la vivienda, caray, el sector privado en lo que corresponde a nosotros ha sido Minuto, efectivo. perdón. Sigue el Adelante. siguiente. ¿Quién sigue? ¿Quién le da? No, ya había Karina Arbizu. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es muy importante entender que cuando hablamos de sector privado, hablamos de todos los eslabones de la cadena productiva del sector de la vivienda. Entonces, creo que es bien importante pensar que, por ejemplo, en la autoproducción y en la autoproducción de vivienda social, lo que nosotros también necesitamos es que pues nos ayuden, se pongan las pilas, que nos ayuden a que los materiales sean asequibles, a que lleguen a las distintas regiones del país. Eso por un lado. Y por el otro, también desmitificar el tema de que no se puede hacer vivienda social o vivienda más económica en zonas bien ubicadas, porque el suelo no da. Buscamos que el suelo sí dé, ¿no? O sea, justamente creo que con instrumentos de gestión de suelo, y ahí también es parte del rol del gobierno, que vayamos juntos y hagamos este engranaje yendo de la mano. Pero creo que los modelos de negocio se deberían de ajustar para justamente lograr que puedan haber
viviendas en un mismo desarrollo, en donde hayan usos mixtos, en donde hayan plantas bajas activas y en donde se pueda subsidiar. El cariño no aguanta la guillotina. ¿Quién más? ¿Quién sigue? Después de eso, la doctora Vega, por favor. Pues creo que coincidimos plenamente, por eso estamos trabajando muy de la mano. O sea, el gran tema central es cuál es el papel del Estado respecto a la responsabilidad de la política habitacional. Coincidimos plenamente. Durante varias décadas el tema fue que si el subsidio, sí, para quién, en dónde, y como decía Agustín, fue el mercado el que orientó dónde, cómo, de qué manera. Y de veras, la iniciativa privada, como dice la subsecretaria, son un enorme número de actores de un complejo sistema, como decía Horacio también. Y entonces, lo que al menos desde Sedatu Conavi hemos visto es que es fundamental la participación de todos estos actores e incluso han mostrado una gran disposición Doctora, lo siento en mucho, ya llegó el hacerlo de minuto. manera diferente. Gracias. Gracias. Sigue Horacio Urbano y luego veo tentadoramente al director general Martínez ya listo para participar. A ver, Horacio, vas con tu minuto. Bueno, creo que una parte fundamental es la parte en este momento de regulatoria. Hoy veía en las noticias que en Madrid iban a presentar una iniciativa para eliminar trámites y simplificar trámites para que se pueda generar producción inmobiliaria en este periodo de recuperación de la pandemia. Me parece que en ese sentido mucho tienen que hacer los gobiernos locales, facilitando trámites, eliminando trabas y creando, obviamente, previamente los parámetros de ordenamiento territorial que digan dónde sí y cómo sí, y después tener claro dónde sí y cómo sí, facilitar que se haga. Muchas gracias, Horacio. Carlos, director general, por favor. Bueno, finalmente, digo, y agregando a lo que ya decían todos, es apostarle a la calidad de la vivienda, apostarle a que tengan elementos desde la parte normativa, contractual, hasta la parte de verificación de obras, materiales de calidad, y esto incide también en la innovación de los propios municipios y los propios códigos de construcción para que los desarrolladores, los privados, tenga también más espacio de innovación en la vivienda. Muchas veces eso no se puede precisamente por las limitaciones que hay en los códigos de construcción municipal y se tiene que buscar esa innovación en la construcción, abaratar costos y generar mayor calidad de la vivienda. Creo que ahora bien, es decir, todas las partes, al final de cuentas, creo que hay un aspecto importante de la vivienda social que tiene que ver con sus significados, ¿no? Y que es cómo es la apropiación de las comunidades de sus propios lugares y sus propios espacios. A mí me interesaría mucho escuchar de la manera más sucinta posible, y esto es un ejercicio un poco de pues, preguntarles a ustedes, o sea, ese espacio de la vivienda, ese espacio del hogar, ¿qué significa para ustedes? Tomando en cuenta que posicionalmente, pues, la vivienda en gran medida depende de ustedes. ¿Quién quiera participar sobre lo que significa la vivienda y el hogar para cada uno? Karina, luego Agustín. Adelante, por favor. Gracias. Pues yo justamente creo que hay que entender que para cada persona integrante de la familia, la vivienda significa una cosa distinta. Y la pandemia puso el reflector sobre eso. No es lo mismo la vivienda para las mujeres que para los hombres. Las mujeres dedican mucho más de su tiempo a las labores domésticas y no es el espacio de descanso que lo es para muchas veces los hombres que por la división sexual del trabajo salen a trabajar y luego regresan. Entonces, entender que para las mujeres la vivienda también es el espacio de trabajo, creo que es algo muy valioso para poder tener diseños que sean mucho más adecuados a las necesidades de nosotras, por un lado. Y por el otro, pues ahora en la pandemia nos dimos cuenta que la vivienda también es el espacio productivo, se convirtió en la escuela, ¿no? Para los niños, se convirtió pues en el espacio de recreación y poder entender que esa vivienda tiene que ser flexible y que tiene que adaptarse de manera constante a los cambios que se van presentando. Entonces, yo creo que eso es entender las necesidades diferenciadas de cada una de las personas que viven ahí. Muchas gracias, un minuto, muy bien. Ahora sigue Agustín y luego Horacio Urbano. Agustín, listo, adelante. Listo.
Bueno, la vivienda, ¿qué significa la vivienda? Pues es un organismo vivo, dinámico y que tiene que ir evolucionando de acuerdo a las condiciones de cada familia. No puede ser un elemento rígido, el cual que no le permita crecer o adaptarse a las condiciones. Eso es lo que tiene que ser la vivienda. Y por supuesto que genere las condiciones de vida cultural y sociales adecuadas para el buen desarrollo de las familias en México. Yo creo que por ahí podría ser los términos adecuados para la vivienda en México. Muchas gracias. Horacio. Bueno, yo coincido plenamente con Karina y con Agustín en la flexibilidad que debe haber para que una política de vivienda bien armada debe considerar todas las posibilidades y necesidades de todos los segmentos de población. Entre otros, habría que hablar que no todos necesitan una vivienda nueva. De repente se clava con la plática en la vivienda nueva en zonas urbanas y es mucho más complejo que eso. Creo que hay que hablar de modelos de ciudad y de modelos de ocupación de vivienda, vivienda en renta, autoproducción. Es muy sano y es muy necesario hablar de esto. Ya lo habíamos dicho y pero coincidimos en eso, Edna y yo, que lo hemos platicado varias veces, de que esto debe ser un sistema de soluciones que respondan a cada segmento de necesidad. Muchas gracias, Horacio. Doctora Vega. Pues efectivamente, ¿cómo entendemos la vivienda social? Literalmente como un sistema, lo planteó Karina al inicio, estamos hablando de una construcción social del hábitat. Empezamos con el espacio más personal, pero cómo esto va generando en un proceso de largo plazo, con la intervención de un importante número de actores, pero sobre todo entendiendo este sistema como el reconocimiento de los distintos modos de producción en la vivienda y en el hábitat. Menos de un minuto. Muy bien, Vamos. muchas gracias. Carlos. Bueno, la vivienda también fundamentalmente, y coincidiendo con Karina sobre lo que nos ha puesto la pandemia enfrente, la vivienda es ubicación. Donde esté la vivienda significa que estás inserto en un contexto social, político, económico diferente. Y eso te genera interacciones humanas de distinta índole que tienen que ver con otros fenómenos sociales, ¿no? Desde la parte de la violencia, en algunos casos, o la parte de la prosperidad económica en otros. Entonces, ese contexto de la vivienda es muy relevante y por eso importa la planeación y el diseño urbano alrededor de la propia vivienda, porque esa ubicación determina muchas veces desigualdades, inequidades y demás en el futuro. Muchas gracias. Y también menos de un minuto. Entonces, en ese sentido ahora, creo que es interesante ver como que hay distintas partes que componen el sistema de vivienda. Para ustedes, ¿cuál sería, si hubiera una especie de candado para detonar todo el sistema de vivienda planeación que existe, cuál sería ese punto particular, esa pieza angular que habría que atender, que pudiera destrabar o hacer que tuviera un gran crecimiento, por así decirlo, esta apropiación de vivienda y la creación y sobre todo satisfacer la necesidad que existe de la misma? No sé quién le gustaría participar. Horacio Urbano, adelante, por favor. Me parece fundamental lo que está haciendo Sedato, tener una política sombrilla para todo lo que es el contexto nacional, pero hacer una vinculación con los organismos, con los gobiernos locales para permitir fortalecer las capacidades de ellos. Eso es fundamental. Eso se tiene que cerrar en el ámbito municipal, en el ámbito local, y los municipios no necesariamente están preparados. Creo que tener un marco de referencia para saber a dónde vamos y después fortalecerlos para que se puedan preparar para ello, me parece que es el camino y afortunadamente me parece que es lo que se está haciendo. Listo, ya me sobraron segundos. Me parece que se quedó congelado Javier. Si quieres, nomás te doy Carlos Martínez. O se quedó muy serio Javier o se quedó muy pensativo con lo que dije. Carlos Martínez, síguele. Yo creo que se quedó congelado porque, se quedó frío. No se le mueve un pelo. Ahí está. Bueno, creo que una de las partes fundamentales es el tema de financiamiento. Muchas veces se deja a Fobiste e Infonavit como los únicos que pueden financiar la vivienda social. Y la realidad es que vemos pocas veces a los bancos e instituciones financieras tomando ese riesgo. Se requiere ese financiamiento. Y la otra parte es que también se requiere la política de vivienda desde lo local. También, y ha sido experiencia mía,
muchos gobiernos locales, gobernadores, etcétera, no tienen ni siquiera un plan de vivienda porque lo dejan a la federación o lo dejan al municipio y no hay una coordinación de las instancias locales, ¿no? Hay ejemplos en todo el país, pero en general no hay una fortaleza de la política de vivienda local ligada a la planeación urbana, que eso tendría que ser siempre junto y muchas veces pues no se hace, ¿no? Entonces yo creo que una parte es el financiamiento y tomar riesgo por parte de los financiadores bancarios también en la parte baja del salario, y la otra es que los propios gobiernos locales impulsen políticas integrales de vivienda. Bien, en lo que les toma Javier, si quieren, voy dando la palabra a Karina y les pediría a todos, nada más que estén atentos al Facebook, que hay preguntas que pueden ser interesantes y ustedes también pueden usar para su respuesta. Karina, adelante, tienes tu micrófono apagado. Muchas gracias. También es importante vincularlo con la política de suelo. Y tiene toda la razón aquí, Carlos. Finalmente, la política de suelo es un tema muy local y vincularlo también al tema del transporte público. Entonces, es la planeación territorial, pero luego ya nos vamos a algo muy sencillo que es una política de suelo y que tiene que ver con entender que el valor del suelo se genera por la ubicación, pero también por la posibilidad de lo que se vaya a construir ahí. Y cuando los gobiernos locales tienen esas herramientas que son muy potentes y las conocen y las saben usar bien, justamente se cumple la función social del suelo y se logra que se beneficie a las familias y a las personas que menos tienen. Les voy a poner un ejemplo de algo que empezamos en una colaboración, no diré la ciudad, pero justamente se está haciendo un proyecto de movilidad muy importante metropolitano en una ciudad importante en México y lo que estamos analizando desde la SEDATU es el potencial de los predios que están alrededor de las estaciones y cómo con una normatividad específica se podrían lograr proyectos de vivienda social, vivienda incluyente alrededor de las estaciones y justamente se vincula la parte de la movilidad con el desarrollo territorial, digamos el emplazamiento de las viviendas, al mismo tiempo que se entiende la importancia de la gestión de suelo. Nos quedan pendientes Edna y Agustín de este te actualizo. Edna, si quieres, queda pendiente, Javier, la actualización de después de Edna y de Agustín, del minuto de lo que quedamos pendientes y ya te sigues. Edna, adelante. Gracias, Horacio. Yo viendo el chat, justamente hay una persona que habla del programa de vivienda social a partir del sistema de adaptación por cooperación en Tacubaya. Creo que justamente es parte de lo que señala la subsecretaria en el sentido de cómo vinculamos instrumentos de normatividad urbana, como sería un SAT, con la atención a programas de vivienda social. Y esta pregunta me parece clave porque efectivamente sí, a partir de estos instrumentos, como yo lo he planteado de esta manera, se generan a través de medidas de mitigación, como podrían ser estos conjuntos, también la atención a la población de la zona en condiciones mejores que ya se hace en ciudades como Nueva York. Entonces, fue muy pertinente esta participación de Graciela, que también nos provoque que, bueno, no todo es la producción, la generación de grandes conjuntos, sino que hay que integrar estos instrumentos de normatividad urbana, de vivienda, el tema del suelo que es fundamental y que hay un campo de oportunidad enorme. Gracias. Agustín y Javier. Bueno, en lo que corresponde, ¿qué elemento podría detonar más la vivienda? Bueno, pues eliminar la subregulación que hay para que exista la oferta adecuada en todos los estados, en todas las ciudades, que los planes de desarrollo, pues lógicamente sean eficientes, o sea, porque estén conectados unos con otros para tener una mejor conexión y conectividad entre todo lo propuesto. Y de ahí, pues, terminar con la especulación del suelo. Yo creo que ahí es el tema importante para detonar una vivienda digna dentro de la mancha urbana. Con los programas que estamos haciendo, como tu casa en la ciudad, está claro que hay una especulación del suelo y que esa especulación ha generado que las familias mexicanas de menos recursos se vean relegadas al exterior de la mancha urbana. Entonces, yo creo que con esos elementos y apoyando con políticas públicas, con programas
que sean eficientes y que le den certeza al sector privado y público de los resultados que se van a obtener, o sea, en pocas palabras, sí se puede y el cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que eso detonaría en mejor calidad de vivienda y mucho mejor oferta. Horacio, pues síguete mejor, que estoy aquí, tuvimos un aspecto técnico aquí en Cancillería. Aquí sigo en el celular. Bueno, sigo aquí contigo, pero en esta plática pareciera entonces que sí hay clara posición de qué sí se puede hacer para que esto camine. Ahora una pregunta. Me parece que es importante entonces que haya el apoyo, el respaldo, la participación de los gobiernos locales, también la participación de los gobiernos, del gobierno federal, por supuesto, los organismos nacionales. ¿Y cómo sería para propiciar, para fortalecer esta participación de la iniciativa privada? Lo mismo, participaciones de un minuto, el que quiera empezar levantando la mano. ¿Cómo fortalecer presencia del sector privado en esto, sobre todo en los sectores que se requiere que apoyen a esta estrategia nacional de atender el reto de vivienda? Candidatos. Agustín, venga. Bueno, ¿cómo? Bueno, pues el sector privado siempre va a estar dinámico y en la expectativa de lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. A nosotros nos toca decir las líneas de acción, hacia dónde vamos, qué estamos enfocando y cuáles son las prioridades. Como se descuidó en los últimos años, bueno, pasó lo que ya todos conocemos. Ahorita que tenemos una política de vivienda y una política pública muy clara y una línea de acción muy clara, generar esos parámetros y hacer las alianzas adecuadas con todos, proveedores, desarrolladores, con todo lo que es la cadena productiva de la vivienda para hacer una mejor vivienda económica, accesible y que todos ganen, que nadie pierda, o sea, que sea el gran detonador de la economía de las ciudades, pero sobre todo que dé resultados concretos a la calidad de vida de las familias. Carlos. Yo creo que un ejemplo interesante es precisamente el programa de regeneración urbana y vivienda incluyente de la Ciudad de México, porque ahí creo que se mezcla todo, o sea, se mezcla una política de suelo porque van a tratar de regenerar unidades de vivienda que están en desuso, de predios que están en desuso o están ociosos por la ciudad. Se mezcla una visión de decir que inviertan el sector privado, pero que al menos el 20% de la vivienda sea precio económico, si se promueve la mezcla social incluyente dentro de la ciudad, se promueve también la instalación de elementos como ecotecnologías y otros elementos innovadores dentro de la vivienda, y sobre todo se seleccionan áreas que quedan cerca de los centros de trabajo dentro de la ciudad para regenerarlos y para impulsar la vivienda ahí donde se necesita, donde está cercano a los transportes y demás. Entonces, de alguna manera, es un programa donde confluye la política de suelo, la política de movilidad, la política urbana y los métodos de financiamiento a la vivienda a través de la alianza, por ejemplo, que hicimos con el gobierno de la ciudad, pero también al dejar a precios de mercado un porcentaje de vivienda, pues también puede entrar el financiamiento del sector bancario y demás, ¿no? Entonces yo creo que esos son ejemplos de cómo se puede consolidar todas estas políticas a nivel local, buscando esas alianzas con el sector privado. Bien. Edna Vega, ¿tenías levantada la mano? Sí. Sí, bueno, a mí me da mucho gusto, estas preguntas motivan mucho, por un lado, de lo que está haciendo cada organismo nacional, la SEDATU, como los retos que se presentan. Yo quisiera poner el ejemplo de CONAVI, o sea, se suscribió un convenio con Concanaco, ¿no? En términos de sus proveedores. Están inscritos en CONAVI un importante número de organismos ejecutores de obra, que son empresas chiquitas, medianas, a nivel nacional, y están colaborando de una manera muy entusiasta en la mayoría de los casos en este nuevo esquema de producción social de vivienda. Entonces, a partir de estas definiciones y sumándonos justamente a la intervención en las zonas que SEDATU ha definido como intervención, también señalaba Karina, del programa de mejoramiento urbano, vemos
un impacto tanto en el territorio con, digamos, recurso público, orientación de los programas federales, como la suma de esfuerzo de estos actores como proveedores de materiales, como organismos ejecutores de obra, y al mismo tiempo también se está incidiendo a partir de la subsecretaría en impulsar nuevos programas de desarrollo urbano. Entonces, al tener esta visión integral, creo que se está teniendo en muy corto plazo una incidencia tanto en el territorio como en la economía nacional. Bien. Karina, el tema es de cómo fortalecer la participación de la iniciativa privada en este esfuerzo. Pues considero que va desde varios frentes. Creo que es importante, por un lado, que entiendan que pueden hacer un modelo distinto de negocios, que también se pueden diversificar y, como bien mencionabas tú hace un momento, no todas las soluciones de vivienda tienen que ser vivienda nueva, ¿no? Dentro de la vivienda existente hay un campo enorme de posibilidades, justamente las necesidades de las personas van cambiando. Y creo que también tenemos que promover la movilidad habitacional. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, no nazcas, crezcas y mueras en la misma casa, sino que a lo largo de tu vida te puedas mover de vivienda conforme a las necesidades que tengas. Entonces, justamente en eso es promover también que haya un mercado distinto, que se ofrezcan distintas opciones y justamente diversificar el tipo de materiales, que sean materiales locales, que sean materiales sostenibles, y de eso sí necesitamos a la industria, que la industria se sume y que se ofrezcan nuevas opciones, nuevas posibilidades al alcance de las distintas personas, ¿no? Con una distribución también geográfica mucho más asertiva. Bien. Javier. Quizá me gusta mucho la plática porque ahora me toca desde Relaciones Exteriores muchas veces en el exterior cómo funciona y también los distintos modelos que existen, ¿no? México tiene un robusto sistema de financiamiento para la vivienda que quizá le faltaba la compatibilidad con el tema del desarrollo urbano y sobre todo cómo generar estos vasos comunicantes necesarios entre regulación, financiamiento, sector privado, pero sobre todo el usuario final, que era el más importante, pues sin duda es mi hogar, es mi casa, es mi vivienda. Si nos vamos a los casos de autoproducción de vivienda que existen en múltiples zonas, es decir, México no está exento de la autoproducción en términos importantes, sino también podemos ver cómo hay modelos atípicos en distintas partes del mundo, sobre todo en cómo la gente produce su vivienda. Y en especial, que a mí me encanta decir esto y que a veces es un poco controversial, es lo regular, de hecho, es lo atípico. Porque una gran cantidad de seres humanos viven en una serie de viviendas que son autoproducidas, con una falta de planeación, una serie de cosas. Y es decir, el sector informal de vivienda en muchos casos, en muchos países, es la normalidad. Y la no normalidad o la observación aberrante tiene que ver con la vivienda que está organizada. Y cómo estos extremos, cómo se van uno con otro, pues también habla de la importancia que tenemos que tener en posiciones. Y ahora, desde Relaciones Exteriores, que vemos los temas en UNO Habitat y también que acaba de pasar el día de ayer, la reunión técnica del Consejo de la Junta Ejecutiva, pues en todas partes hay distintas visiones. Y a mí, y a manera de corolario, porque sé que todos tienen una agenda complicada, señora subsecretaria, doctora Vega, Agustín, director general Martínez, Horacio, pues yo quisiera agradecerles mucho su tiempo el día de hoy y sobre todo que sepan que lo que ustedes vertieron en estas conversaciones es parte de lo que utilizaremos en nuestros posicionamientos que llevaremos a distintos foros internacionales. Si alguien quisiera decir unas últimas palabras, es más que bienvenido, por favor. Cri, cri. Pues muchas gracias a todos y les agradezco mucho su tiempo y sobre todo el apoyo a nuestra política exterior. Es un gran trabajo el que están haciendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a mi partner in crime, a Horacio Urbano, por estos ciclos y sin duda finalizar diciendo que nada de esto sería posible sin el trabajo y la confianza de mi subsecretaria para las cosas que hacemos desde esta Dirección General de Vinculación. Muchas gracias a todos. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias.